El despertador sonó a las 5 en punto, como todos los días desde hacía 10 años. Martha Kinley abrió los ojos, se acercó automáticamente a la mesilla de noche y apagó el sonido. Un segundo de vacilación, una respiración profunda y ya estaba sentada en el borde de la cama, masajeándose las sienes. A su lado, tapado con una manta hasta la barbilla, dormía Russ, su marido, su responsabilidad, su vida. La casa de la calle Maple, en Clearwater, Florida, estaba amueblada de forma práctica. Todo tenía su sitio, todo estaba donde Russ podía encontrarlo cuando estaba solo. Y cada vez estaba solo más a menudo. El trabajo de Martha en la constructora exigía más horas extras, más responsabilidad, más dinero, que siempre escaseaba. Martha se deslizó hasta el cuarto de baño, procurando no hacer ruido. El espejo reflejaba a una mujer cansada con ojeras. 43 años no eran muchos, pero las arrugas alrededor de los ojos y las finas líneas grabadas entre las cejas hablaban de tensión y ansiedad constantes. «Russ, es hora de levantarse». Martha tocó suavemente el hombro de su marido cuando ya se había vestido, maquillado y preparado el desayuno. «He hecho huevos revueltos y tostadas. El café está en la mesa, a la derecha del plato». Russ se estiró y sus ojos se abrieron, azules, antes brillantes, ahora una brumosa mortaja. Aquella mirada, dirigida a través de ella, siempre provocaba en Martha sentimientos encontrados, lástima, ternura y algo que nunca admitiría ante sí misma: irritación. «Buenos días, Marty», murmuró, incorporándose sobre los codos. «¿Qué hora es? Son casi las 6:30. Tus pastillas están sobre la mesa junto al vaso de agua. Hoy voy a llegar tarde. El informe trimestral. Olivia dijo que pasaría después del trabajo para ver cómo estabas». «No soy un crío», dijo Russ, con un destello de resentimiento en la voz. «Sé cuidar de mí misma». Martha contó mentalmente hasta 5, conteniendo un suspiro. «Por supuesto, cariño. Solo quiero asegurarme de que todo va bien». Durante el desayuno, se sentaron en silencio. Russ tanteaba lentamente el espacio que tenía delante, encontrando un tenedor, un cuchillo, un plato. A veces se le escapaba la taza, y entonces unas gotas de café dejaban rastros en el mantel. Martha los limpiaba en silencio con una servilleta. 10 años atrás, cuando ocurrió el accidente del almacén, todo cambió en un instante. Una viga metálica se partió de sus soportes. Traumatismo craneal. Diagnóstico: pérdida total de visión sin perspectivas claras de recuperación. La compañía de seguros daba largas y estaban endeudados por las facturas médicas. Russ se deprimió y Martha juró que haría cualquier cosa para ayudarle. Todo. «¿Recuerdas cuando planeábamos viajar?», preguntó Russ de repente, dejando a un lado su taza vacía. «Queríamos ver el Gran Cañón. Irónico, ¿verdad?». Martha se estremeció. Sus sueños de viajar parecían ahora un sueño lejano y medio olvidado. «Quizá algún día», respondió ella. «¿Quién sabe? La medicina no se detiene». 10 años, Marty. 10 años ya. Russ bajó la cabeza. «A veces creo que olvido cómo es el mundo, cómo eres tú». Esos momentos de vulnerabilidad siempre la desarmaban. Todos los pequeños resentimientos y la irritación se derretían al instante, sustituidos por una pizca de culpabilidad por cada segundo que deseaba una vida diferente. «No he cambiado nada», mintió. «Déjame sentir». Se acercó a su cara y sus dedos recorrieron lentamente el contorno de sus rasgos. Era un ritual que se repetía desde hacía años, pero seguía provocando en Martha sentimientos encontrados. «Sigue siendo tan guapa como siempre». Martha se apartó ligeramente de su contacto. «Tengo que ir a trabajar», se levantó, recogiendo los platos. «La comida para el almuerzo está en la nevera, en el estante superior, en el recipiente con la tapa azul. La cena puedes calentarla en el microondas, lo he firmado todo en braille». «Lo sé»,
Lo sé. Ruth hizo un gesto con la mano. Ve a salvar a tu empresa de la ruina financiera. Era su broma habitual, pero hoy Martha podía oír algo desagradable, sutil en ella. De camino al trabajo, pensó en cómo había cambiado todo desde el accidente, no solo su vida cotidiana, sino también su intimidad. Durante los primeros meses, Ruth había rechazado cualquier contacto íntimo, retraído en su dolor y desesperación. Luego, poco a poco, volvió a acercarse a ella, pero de otra manera. Ahora veo el mundo de otra manera, Marty, dijo. El sonido de tu voz, el olor de tu piel, tu tacto, todo es más nítido, más intenso. Y ella lo creyó, porque quería creerlo, porque daba sentido a su nueva realidad. Entonces empezaron sus peticiones, inocentes al principio, que le describiera todo lo que hacía. Luego peticiones de llevar ciertas cosas, perfume, ropa interior. No puedo ver, pero puedo imaginar, le explicó. Y ella accedió, venciendo su natural pudor. Es lo mismo en la oscuridad, Marty. No puedo ver, lo que significa que puedes imaginar no ser visto. Olvida la timidez. Sus recuerdos se vieron interrumpidos por el timbre del teléfono. Residencia de ancianos Sunnyside. Apareció en la pantalla. Buenos días, señora Kinley, dijo una educada voz femenina. Le recuerdo que hoy es martes, día de visita de su madre. Sí, por supuesto, gracias. Lo recuerdo, contestó Martha. Iré después del trabajo. Ulla Mackenzie, su madre, había ingresado en la residencia hacía 3 años tras sufrir un derrame cerebral. Físicamente se había recuperado casi por completo, pero insistía en no ser una carga para su hija, que ya tenía las manos llenas. Martha la visitaba todos los martes, tratando de no faltar a estas reuniones, aunque a veces sentía como si su madre pudiera ver a través de ella, con todas sus dudas, cansancio y secretos deseos de escapar. En la oficina de la constructora Bill Wright, Martha se sumergía en su trabajo. Cifras, informes, tablas, todo es claro, todo obedece a la lógica, a diferencia de la vida. Pareces cansada, le dice Rachel del Departamento de Recursos Humanos que se detiene con unos papeles. ¿Va todo bien? Estoy bien, respondió Martha automáticamente. Es que no he dormido bien. ¿Cómo está Ross?, preguntó Rachel, y Martha vio en sus ojos la misma expresión que había visto en tantos otros, una mezcla de curiosidad y lástima. Lo mejor posible, respondió con una frase ensayada. Rachel hizo una pausa, como si fuera a decir algo más, pero cambió de opinión y se limitó a asentir. Eres una mujer increíble, Martha. No todo el mundo podría haber soportado lo que tú has tenido que soportar. Si lo supieras, pensó Martha, sonriendo irónicamente. Después del trabajo, se pasó por la residencia de ancianos. Ulla Mackenzie estaba sentada en el salón común leyendo un libro. A sus 67 años, parecía más joven de lo que era. Delgada, con el pelo canoso bien peinado, conservaba una vivacidad de espíritu y una franqueza que a veces rozaba la falta de tacto. «Has adelgazado», dijo Ulla en lugar de saludar, cuando Martha la besó en la mejilla. «¿Y esas ojeras? ¿Te está atormentando?» «No empieces, mamá», suspiró Martha sentándose a su lado. «¿Cómo van tus clases de pintura?» «No cambies de tema. Pareces una sombra. ¿Cuánto tiempo llevas en ello?» 10 años, Martha. 10 años viviendo una vida equivocada. Martha se frotó el puente de la nariz, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. «Es mi marido. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Abandonarlo cuando estaba en su peor momento?» «No me refiero a eso», dijo Ulla bajando la voz. «Hay algo mal en su forma de actuar, la forma en que usa su ceguera. Mamá, por favor, ¿te has preguntado alguna vez por qué sus antiguos colegas dejaron de visitarte? ¿Por qué Corey, del que es amigo desde la universidad, ni siquiera le llama ahora?» Martha parpadeó, cogida por sorpresa. Cierto, Corey había desaparecido de sus vidas poco después del accidente. Pero, ¿no era eso normal?
La gente a menudo no sabe cómo comunicarse con los supervivientes. Cada uno tiene su vida, respondió ella con evasivas. Siempre estás defendiéndolo, sacudió Ulla con la cabeza. ¿Quién le protege? ¿De qué? Martha rió nerviosa. ¿De mi indefenso marido? Ulla miró a su hija con atención. Exactamente, Marta. ¿Hasta qué punto está indefenso? Se hizo un gran silencio en la habitación. Te he traído una tarta de arándanos de esa pastelería que tanto te gusta, dijo por fin Marta, sacando una caja de su bolso. Y el nuevo libro de detectives de Rory Windham. Ulla aceptó los regalos, pero su mirada permaneció fija y ansiosa. Sabes, amor, hace tiempo que quería preguntarte. Esos moratones que tenías en las muñecas el mes pasado, dijiste que te habías golpeado contra un armario, pero lo hice. Marta se frotó instintivamente la muñeca, aunque no había señal de ello. Solo soy torpe. ¿Y el dinero que faltaba en tu cuenta? $3,000? Ruth fue a rehabilitación, ya te lo dije. El seguro no lo cubrió todo. ¿Y no te parece raro que se negara a enseñarte las facturas? Mamá, se levantó Marta, sintiendo que una irritación ahogada se acumulaba en su interior. No estropeemos nuestra reunión. Ulla suspiró, pero asintió. De acuerdo, cariño. Recuerda que, pase lo que pase, siempre puedes contar conmigo. De camino a casa, las palabras de su madre daban vueltas en la cabeza de Marta. ¿Por qué volvía una y otra vez al tema del extraño comportamiento de Ross? ¿Y por qué esas preguntas resonaban tan dolorosamente en ella? Cuando entró en la casa, Ruth estaba sentado en el sofá, escuchando un audiolibro. Giró la cabeza al oír abrirse la puerta. ¿Cómo está tu madre?, preguntó haciendo una pausa. Como siempre. Martha se quitó el abrigo, criticando todo y a todos. Especialmente a mí, sonrió Ruth. Nunca me ha querido. Solo se preocupa por mí. ¿Y yo no? Había resentimiento en su voz. ¿Crees que no sé lo duro que es esto para ti? ¿Que te he quitado tu vida normal? Marta se hundió cansada en el sofá, a su lado. No digas eso. Fue un accidente. No fue culpa de nadie. Le cogió la mano y se la apretó, un poco más fuerte de lo necesario. Sabes, hoy he estado pensando en nuestra primera noche juntos después de casarnos, bajó la voz. En lo tímida que eras, en cómo me pediste que apagara la luz. Marta sintió que el color se le subía a la cara. Sí, siempre había sido reservada. Su estricta educación católica y su timidez natural habían hecho de la intimidad un territorio difícil. Russ, estoy cansada. ¿Recuerdas lo que te dije después de quedarme ciega? Continuó como si no lo hubiera oído. Que ahora siempre está oscuro para mí. ¿Y cómo te cambió eso? ¿Te desencadenó? Marta le soltó la mano. Voy a preparar la cena. No has contestado, insistió. Tengo razón, ¿no? ¿Te hizo sentir mejor cuando te diste cuenta de que no podía ver tu cuerpo, tus reacciones? Era la verdad. Extraña, retorcida, pero cierta. Cuando Ruth perdió la vista, algo cambió en su intimidad. Era como si ella hubiera recibido una especie de liberación de tener que ajustarse a alguna norma. Sí, respondió ella en voz baja. Supongo que sí. Ruth sonrió, y había algo en su sonrisa que la hizo estremecerse por dentro. Es nuestro pequeño secreto, ¿verdad? Las cosas que hacemos en la oscuridad. Su vida íntima había cambiado mucho desde su ceguera. Russ se había vuelto más inventivo. Le pedía que se pusiera cierta ropa interior, que adoptara ciertas posturas, que hiciera cosas que antes ni se le ocurrían sin avergonzarse. No puedo ver lo que significa que no tienes nada de qué avergonzarte, le decía, y ella accedía, porque quería darle algo a cambio de lo que había perdido. Voy a ducharme, dijo ella, separándose. Luego prepararé la cena. En el cuarto de baño, bajo el agua caliente, Martha se echó a llorar, en silencio, como había hecho durante años.
El estilo de vida que llevaba, el papel que desempeñaba, todo le estaba quitando fuerzas. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Abandonar a un hombre que dependía de ella para todo? ¿Que había perdido la vista en un accidente en el trabajo que había aceptado para mantenerlos? ¿Que no tenía a nadie más que a ella? Al salir de la ducha, oyó a Ruth hablando por teléfono. Su voz era tranquila, pero había tensión en su entonación. «He dicho que hoy no», dijo. «¿Está en casa?» «No, no puedo. Mira, te llamaré más tarde». Cuando ella entró en la habitación, él ya había apagado el teléfono y lo había dejado sobre la mesa, junto al sofá. «¿Quién ha llamado?», preguntó Martha. «¿Eh?». Ruth giró la cabeza al oír su voz. Era el contestador automático de la clínica. Era un recordatorio sobre la cita de mañana. Algo en su tono la hizo desconfiar, pero estaba demasiado cansada para analizarlo ahora. «Haré pasta con pollo», dijo dirigiéndose a la cocina. «Me parece muy bien», contestó Ruth, y de nuevo había en su voz esa nota extraña que ella no podía identificar. «¿Sabes qué sería aún mejor?». «¿Qué?». Martha abrió la nevera y sacó los ingredientes. «Si te pusieras esa lencería roja que te regalé por tu cumpleaños», dijo con una sonrisa. «¿Y si probamos algo nuevo esta noche?». Martha se quedó helada, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba. Siempre era lo mismo. Sus peticiones, sus pays-you, algo a lo que ya no podía negarse sin provocar resentimiento y culpa. «Por supuesto», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Lo que tú digas, cariño». Después de todo, pensó, mientras cortaba verduras para la salsa, no estaba aquí para eso, para cuidar de él, para satisfacer sus necesidades, para ser sus ojos, su apoyo, su todo. ¿Quién es ella para quejarse de estar cansada cuando él vive en una oscuridad perpetua? Pero en algún lugar de su interior, en una parte de su alma que no admitía ni siquiera para sí misma, maduraba la pregunta que su madre le había hecho hoy. ¿Hasta qué punto está realmente desamparado? Olivia Gray vivía en la casa de al lado desde hacía 7 años. Trabajaba en la oficina de correos de 8 a 5 y después pasaba a menudo a ver si Martha estaba bien cuando llegaba tarde al trabajo. Los miércoles tomaban el té en la terraza, si el tiempo lo permitía. Este miércoles no fue una excepción. «Pareces agotada», dijo Olivia sirviendo té en las tazas. Tenía el pelo corto y castaño alborotado por el viento de Florida y sus ojos marrones mostraban preocupación. «¿Otra vez turnos extra?». Martha asintió llevándose la taza a los labios. «La empresa está haciendo recortes. Tengo miedo de perder el trabajo, así que acepto lo que me ofrezcan». «¿Y Ruth?». Olivia lanzó una rápida mirada hacia la casa, donde el marido de Martha estaba sentado en la ventana del salón con los auriculares puestos, escuchando un audiolibro. «Lo de siempre», se encogió de hombros Martha. «Intento no ser una carga, aunque a veces creo que le gusta ser el centro de atención». Olivia se detuvo un momento, como si estuviera ordenando sus ideas, y luego dijo con cuidado: «¿Sabes? La semana pasada vi algo extraño». «¿Qué cosa?». Martha partió un trozo de galleta, pero no se lo llevó a la boca. «Volví tarde, sobre las 11 de la noche. Sus ventanas estaban a oscuras, pero…». Olivia hizo una pausa. «Juraría que vi a Ruth salir de casa y subir a un taxi». Martha se quedó helada. «Eso es imposible», dijo finalmente. «Debes de estar equivocada». «Tal vez», titubeó Olivia. «Pero se movía con confianza, Martha, sin bastón, sin ayuda de nadie». «Estaba oscuro», la cortó Martha. «Y tú estás cansada después de tu turno. Ruth no puede salir de casa solo, y menos de noche». Olivia levantó las manos en un gesto conciliador. «Vale, vale. Supongo que me he equivocado». Pero había algo en la expresión de su cara que decía lo contrario. «¿Qué más?». Martha dejó la taza sobre la mesa. «Veo que quieres decir algo más». Olivia suspiró. «Anteayer, un coche se acercó a tu casa, un sedán negro». Ruth se bajó y habló con el conductor durante unos 15 minutos. De nuevo, sin bastón.
Lo vi desde la ventana del dormitorio. Martha sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No era Russ, dijo con seguridad. Quizá algún repartidor o un vecino. Con el mismo pelo rubio y vistiendo la misma camisa azul que Russ llevaba los martes. Martha se acordó. En efecto, Russ tenía la costumbre de vestir ciertas ropas en determinados días de la semana. Le ayudaba a no confundirse, pero no podía ser él. Solo era una coincidencia. Por favor, Olivia. Martha se puso en pie, sintiendo que una oleada de ansiedad crecía en su interior. Agradezco tu preocupación, pero todo esto parecen acusaciones. No estoy acusando, dijo Olivia en voz baja. Estoy preocupada por ti. Has dado 10 años de tu vida a un hombre que... ¿Quién qué? La voz de Martha se volvió áspera. ¿Que perdió la vista en un accidente? ¿Que depende totalmente de mí? ¿Estás segura de eso?, preguntó Olivia en voz baja. ¿De qué realmente depende de ti? Martha recogió las tazas, interrumpiendo la conversación. Tengo que preparar la cena. Gracias por el té. Olivia no insistió, pero al marcharse dijo: Estoy aquí si necesitas hablar, de cualquier cosa. Cuando Martha regresó a la casa, Russ estaba sentado en el mismo sitio, inmerso en un audiolibro. Levantó la vista cuando oyó sus pasos. ¿Cómo está Olivia?, preguntó, quitándose los auriculares. Bien, respondió Martha brevemente, entrando en la cocina. Te he saludado. ¿Hablabas de mí? Había una nota extraña en su pregunta. Martha se dio la vuelta, estudiando su rostro, el rostro de un hombre al que creía conocer de memoria. Pero ahora se sorprendió pensando que no podía leer su expresión. ¿Qué te hace pensar eso? Solo lo supuse, se encogió de hombros. ¿De qué otra cosa podía hablar mi bella esposa con su vecino sino de su pobre marido ciego? Había algo desagradable, casi burlón, en su tono. Estábamos hablando de trabajo, mintió Martha. Olivia tenía problemas con su jefe. Ya veo, asintió Russ, pero había incertidumbre en su voz. Por cierto, Marty, necesito dinero para un nuevo tratamiento de fisioterapia. Me lo ha recomendado el doctor Howard. Martha se quedó paralizada, sosteniendo la ensalada de verduras entre las manos. ¿Cuánto cuesta? $500 por 4 sesiones. ¿500? Martha sacudió la cabeza con incredulidad. Es demasiado caro, Russ. Apenas tenemos para la hipoteca y las facturas. Es mi salud, Martha. Su voz se volvió fría. Estás diciendo que no merece la pena. El viejo truco de la culpabilidad. Y siempre ha funcionado. Claro que no, suspiró Martha. Es que vamos a tener que recortar en otros gastos. Lo sé, cariño. Su rostro se suavizó. Haces mucho por mí. Te prometo que algún día encontraré la forma de agradecértelo. Aquella noche, al mirar las facturas, Martha descubrió una discrepancia. Habían cargado $300 a su tarjeta de crédito conjunta en el restaurante Blue Lagoon, un establecimiento de moda en el centro de Clearwater. La fecha era el viernes pasado, la hora las 9 de la noche. Recordaba exactamente que Russ había estado en casa aquella noche y ella había trabajado hasta tarde. Con el corazón palpitante, Martha abrió el extracto del mes anterior. Otros $250 en la tienda de electrónica, 180 en una tienda de vinos, 400 en un sitio llamado Purple Nights, del que nunca había oído hablar. Martha cerró el portátil, sintiendo que sus pensamientos se confundían. Tenía que haber alguna explicación. Tal vez alguien les había robado los datos y estaba utilizando la tarjeta. Sí, era la única explicación lógica. Al día siguiente, a la hora de comer, llamó al banco. Tras 20 minutos en espera y confirmar su identidad, el empleado le dijo que todas las transacciones se habían autorizado con una tarjeta física y un PIN. Podemos bloquear la tarjeta si cree que se la han robado, le sugirió el operador. No, todavía no, respondió Martha. Primero hablaré con mi marido.
Pero cuando llegó a casa, la conversación no llegó a producirse. Russ estaba inusualmente irritable, se quejaba de dolor de cabeza y se acostaba pronto, o tal vez se hacía el dormido. Las cosas empeoraban en el trabajo. La dirección de la empresa había anunciado una reducción del 15% de la plantilla debido a dificultades financieras. Marta sabía que su puesto estaba en peligro. Al fin y al cabo, no podía trabajar con tanta flexibilidad como sus compañeros si no tenía compromisos familiares. «Necesito turnos extra», le dijo a su jefe, Peter, al día siguiente. «Cualquier proyecto, a cualquier hora». Peter la miró comprensivo. «Marta, ya trabajas más que nadie. ¿Y tu marido?» «Se las arreglará», respondió ella con una confianza que no sentía. «Tenemos un vecino que nos ayuda». Peter asintió. «Bien, tenemos un proyecto adicional para un cliente de Tampa. Nos llevará un fin de semana y algunas tardes de la semana que viene». «Lo aceptaré», se apresuró a decir Marta. El viernes por la noche, a punto de quedarse hasta tarde en el trabajo, llamó a Olivia. «Hola, siento molestarte. ¿Podrías pasarte por casa de Russ sobre las 7? Solo para asegurarme de que todo va bien. Estoy atrapada en el trabajo». «Claro», contestó Olivia, y Marta pudo oír la nota de vacilación en su voz. «Pero, ¿estás segura de que estará en casa? ¿A qué te refieres?» Marta se puso tensa. «¿A dónde iría?» «No lo sé», dijo Olivia con cuidado. «Es que, vale, olvídalo. Iré a ver cómo está». 2 horas más tarde, cuando Marta aún estaba en el trabajo, Olivia volvió a llamar. «Marta». Su voz sonaba extraña. Llamé a la puerta, pero nadie respondió, y las ventanas están a oscuras. Marta sintió que se le apretaba el estómago. «A lo mejor está dormido». «También ha desaparecido su coche», añadió Olivia en voz baja. «¿Qué coche?» Marta casi lo gritó. «No tenemos coche, ya lo sabes. Lo vendimos cuando...» «Suele haber un Ford plateado en tu entrada», la interrumpió Olivia. «Creía que era el tuyo». «No». Marta negó con la cabeza, aunque Olivia no podía verla. «Estás confundiendo las cosas». «Puede», dijo Olivia insegura. «Mira, ¿por qué no vienes pronto a casa? Yo me quedaré aquí y esperaré». «No, tengo un proyecto importante. Estaré allí dentro de unas 3 horas». Después de colgar, Marta se quedó mirando al vacío. Algo estaba pasando, algo que no entendía o no quería entender. Cuando llegó a casa, casi a medianoche, encontró a Russ dormido en la cama, o haciéndose el dormido. En la oscuridad no pudo distinguir la expresión de su rostro. A la mañana siguiente, sábado, Marta decidió ir al supermercado. Russ se quedó en casa, diciendo que no se encontraba bien y que quería descansar. En la tienda, deambulando por los pasillos, se topó inesperadamente con un hombre al que no había visto en años, Corey Windham, un antiguo colega y amigo de Russ. «¿Martha?» Parecía sorprendido y un poco avergonzado. «Menudo encuentro. ¿Qué tal?» «Hola, Corey», se obligó a sonreír. «Estoy bien. ¿Cómo estás tú?» «Estoy bien. Trabajo en un almacén en Tampa». «¿Cómo está Russ?» Hizo la pregunta casi mecánicamente, pero había algo en sus ojos que alertó a Martha. «Está tan bien como puede», respondió ella con la frase habitual. «Hace tiempo que no lo visitas». Corey se tensó visiblemente. «Sí, he tenido mucho trabajo, y además no estaba segura de que Russ quisiera verme». «¿Por qué?» Martha lo miró con dureza. «Erais mejores amigos». «Lo éramos». Corey apartó la mirada. «Mira, Martha, no quiero entrometerme, pero ¿cómo van realmente las cosas entre Russ y tú? ¿A qué te refieres?» Corey hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. «Russ nunca ha sido, ¿cómo decirlo?, un hombre completamente honesto». Martha sintió que su corazón aceleraba su ritmo. «¿Qué quieres decir? ¿No te contó lo que pasó antes del accidente?», preguntó Corey con cautela. «Se cayó de una altura,
Se golpeó la cabeza y se dañó el nervio óptico, respondió Martha automáticamente. ¿Qué tiene que ver la sinceridad? Corey miró nervioso a su alrededor. Antes había cogido dinero de la caja general del almacén, mucho dinero. El encargado iba a llamar a la policía, y entonces ocurrió esto. Martha sintió que se le mareaban las piernas. «Estás mintiendo», susurró. «¿Por qué lo dices?» No iba a decir nada. Corey levantó las manos. «Pero cuando te vi...» «Martha, pareces agotada. Conozco a Ruth desde la universidad y créeme, es capaz de muchas cosas». «¿Cómo de qué?» Le tembló la voz. Corey abrió la boca, pero luego negó con la cabeza. «Solo ten cuidado. Y si alguna vez necesitas ayuda o información, aquí tienes mi número». Garabateó rápidamente los números en un recibo de la caja registradora y se lo entregó. Martha cogió el papelito y sintió que el mundo a su alrededor empezaba a nublarse. «Tengo que irme», murmuró, dejando el carrito de la compra en medio del pasillo. En casa, Ruth la saludó con una pregunta. «¿Dónde está la compra?» Había colas enormes», mintió Martha. «Iré más tarde. ¿Ocurre algo?» Ruth giró la cabeza como mirándola a la cara, aunque no podía verla. «Suena raro. No pasa nada». Martha pasó junto a él hasta el dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama, agarrando el teléfono con el número de Corey. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza, incapaz de formar una imagen coherente. Tenía que haber alguna explicación. Olivia estaba equivocada. Corey mentía. Las transacciones bancarias eran un error del sistema. Pero en su interior crecía la inquietante sensación de que todas aquellas incoherencias y rarezas se estaban sumando en algo monstruoso. Por la noche Ruth se mostró inusualmente cariñoso y atento. Pidió comida en su restaurante favorito. Martha no preguntó cómo, e incluso se ofreció a abrir una botella de vino. «¿Es nuestro aniversario?», preguntó Martha, intentando ocultar la tensión tras una broma. «No», sonrió Ruth. «Solo quería hacer algo bonito por ti. Has trabajado mucho últimamente». Después de cenar, mientras estaban sentados en el sofá, Ruth le puso la mano en la rodilla. «¿Sabes? Quería probar algo nuevo». Martha se puso tensa. Sus en la cama eran cada vez más extraños y exigentes. «¿De qué se trataba?», preguntó, intentando que su voz sonara normal. «Quiero que te pongas esto». Sacó una cajita del bolsillo. Dentro había una cámara diminuta con una fina correa. «Es para mí, para que puedas sentir lo que no puedo ver». Martha se quedó mirando el aparato. «No lo entiendo. Si no puedes ver, ¿para qué sirve una cámara?» «No se trata de la imagen», explicó Ruth pacientemente. «Conocí esta tecnología gracias a un chico del equipo de animadoras. La cámara está conectada a un dispositivo especial que convierte los datos visuales en sensaciones táctiles». Sonaba plausible, pero había algo en la explicación que inquietaba a Martha. «¿Dónde está ese aparato?» «Lo pedí, pero aún no ha llegado», contestó Ruth rápidamente. «Pero podemos prepararlo, practicar. Podrías llevar la cámara hoy, solo para acostumbrarte a ella». Martha tomó la cámara en sus manos. Estaba caliente, como si Ruth la hubiera guardado en el bolsillo durante mucho tiempo. «No sé, Ruth. Se siente rara». «¿Raro?» Su voz se endureció. «¿Raro que intente encontrar la forma de recuperar un mínimo de normalidad? ¿Raro que quiera sentir intimidad contigo más allá de tocarte?» «Culpa». Otra vez ese truco. Y volvió a ceder. «No, claro que no». Martha aferró la cámara con la mano. «Es que esto no es normal. Para mí también». Su voz se suavizó. «Pero estoy dispuesto a intentar cualquier cosa para acercarme a ti. ¿No quieres tú lo mismo?» Ella se quedó mirando el pequeño aparato, sintiendo un conflicto interno. Por un lado, el deseo de complacer a su marido, de darle lo que deseaba tan desesperadamente. Por otro,
la creciente sospecha de que algo siniestro se escondía detrás de todo aquello. «De acuerdo», dijo al fin. «Lo intentaré». Ruth sonrió, y había algo casi depredador en su sonrisa. «Bien. Ahora, ¿por qué no te pones esa lencería roja que tanto me gusta?» En el dormitorio, quitándose lentamente la ropa, Marta pensó en la extraña conversación con Corey, en los gastos inexplicables, en las observaciones de Olivia. Todo se sumaba para formar una imagen que temía siquiera imaginar. Al enganchar la cámara a la correa, se dio cuenta de que el aparato ya estaba encendido. La pequeña luz indicadora brillaba en rojo. ¿Y si? No, no podía permitirse pensar en eso. Ahora no. Tenía que ser fuerte. Debía fingir que todo iba bien hasta que supiera la verdad. No importaba lo horrible que fuera. ¿Estás lista? La voz de Ruth detrás de la puerta la sacó de su aturdimiento. Sí, respondió, poniéndose la bata por encima de la ropa interior. Ya estoy lista. La lluvia tamborileaba monótona sobre el tejado del edificio de oficinas de Bill Wright. Marta se asomó a la ventana y observó cómo las corrientes grises desdibujaban los contornos de los coches aparcados. Su jornada laboral terminaba dentro de 3 horas. Había cogido un turno extra, uno más en una larga lista de horas extraordinarias. Peter, su supervisor, apareció en la puerta con cara de preocupación. «Marta, ya puedes irte a casa», le dijo, apoyándose en el marco de la puerta. «El cliente ha cancelado la cita por culpa del tiempo. Ha quedado para la semana que viene». «¿En serio?». Marta levantó la cabeza del ordenador, sintiendo una extraña mezcla de alivio y ansiedad. «Pero podría trabajar en otros proyectos». «Vete a casa», dijo Peter con firmeza. «Prácticamente has vivido aquí las últimas semanas. Descansa un poco». Marta asintió y recogió sus cosas. Tiempo libre inesperado. Podía pasarse por el supermercado a por comida, o por la farmacia a comprar medicinas para Ruth, o... Ruth. Pensar en su marido no solo le provocaba el habitual sentido del deber, sino una inquietud rayana en el miedo. Había pasado una semana desde su encuentro con Corey. Una semana durante la cual había estado vigilando discretamente a Ruth, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera sus crecientes sospechas. Y esas sospechas eran cada vez más fuertes. La pequeña cámara que él le había pedido que llevara desapareció al día siguiente. Cuando ella preguntó por ella, Russ dijo que la había guardado en un cajón para que no se perdiera. Pero no estaba en el cajón. Ella lo comprobó. Seguían llegando facturas de tarjetas de crédito con transacciones desconocidas. Cuando preguntaba por ellas, Russ fingía no saber de qué se trataban o las explicaba como gastos médicos que simplemente olvidaste. Y ayer se había dado cuenta de que su bastón, el compañero constante del ciego, estaba polvoriento, como si no lo hubiera usado en mucho tiempo. Al menos, no en casa. Marta salió al aparcamiento bajo la llovizna, entró en su coche y arrancó el motor. Tardaría 20 minutos en llegar a casa. Ruth no la esperaría antes de las 8 de la tarde. Ya era la 4ª hora. Lo llamó. «Hola». La voz de Ruth sonaba apagada, como si estuviera tapando el micrófono con la mano. «¿Ocurre algo?» «La reunión se ha cancelado», dijo Marta al salir del aparcamiento. «Me voy pronto a casa. Pausa. Demasiado tiempo». «Oh», dijo finalmente Ruth, «eso es maravilloso. Pero no estoy en casa». Marta agarró con más fuerza el volante. «¿No estás? ¿Dónde estás?» «Olivia me llevó a ver al doctor Howard. Para fisioterapia, ¿recuerdas? Te lo dije la semana pasada». Marta no lo recordaba, pero tal vez sí, y ella estaba demasiado ocupada pensando en ello. «¿Y cuándo volverás?» «No antes de las 7», respondió Ruth rápidamente. «Tenemos más terapia de grupo después de eso, así que no te preocupes, descansa un poco en casa, te lo mereces». Algo en su voz sonaba falso. Marta dio media vuelta y se dirigió no hacia su casa,
sino hacia el barrio donde vivía Olivia. «De acuerdo, cariño, nos vemos esta noche». Pulsó desconectar e inmediatamente marcó el número de Olivia. Un tono, 2, 3. «Oiga». La voz de Olivia sonaba apagada, como si hablara desde un lugar ruidoso. «Olivia, soy Marta. ¿Está Ruth contigo ahora mismo?» Pausa. Marta oyó que Olivia le decía algo a alguien y luego retomó la conversación. «No, debería estar». Marta sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Me ha dicho que lo llevaste a ver a la doctora Howard y luego a terapia de grupo». «¿Qué?» «No». Olivia estaba claramente sorprendida. «Estoy trabajando en correos. Estoy en el turno de las 6. «Ya me lo imaginaba», suspiró Marta. «Siento molestarte». «Marta, espera». Olivia sonaba preocupada. «¿Qué te pasa? ¿Te encuentras bien?» «No lo sé», respondió Marta con sinceridad. «Pero voy a averiguarlo». Colgó el teléfono y se volvió hacia la casa. Si Ruth había mentido sobre su paradero, ella tenía que averiguar la verdad, y la mejor manera era comprobar la casa. A lo mejor estaba allí y no quería verla, o realmente estaba en otro lugar. Alguien lo llevó, o no. Ella no podía permitirse pensar en eso. No ahora. Al acercarse a la casa, Marta vio un coche plateado desconocido aparcado en la entrada. ¿Era el mismo que Olivia había mencionado? Aparcó en la calle, decidiendo no anunciar su presencia. Las luces de la casa estaban encendidas, aunque las cortinas estaban echadas. Marta se dirigió en silencio a la puerta principal y probó la llave. La puerta estaba cerrada con una cerradura extra en el interior, una que casi nunca utilizaban. El corazón le latía tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Marta rodeó la casa y se dirigió hacia el patio trasero. La ventana de la cocina estaba parcialmente abierta para ventilar. De allí provenían voces, una voz masculina que reconoció como la de Ruth y una voz femenina que no le resultaba familiar. «No podemos arriesgarnos siempre», decía Ruth. «Está empezando a sospechar algo». «Eres demasiado precavido», replicó la voz femenina con un ligero acento. «Tu mujer está tan consumida por cuidarte que no ve más allá de sus propias narices». Risas. Ruth se rió, una risa profunda y libre que Marta no había oído en años. De eso no cabía duda. Pobre e ingenuo Marty, siempre dispuesto a creer lo mejor de la gente. Marta se llevó la mano a la boca para no emitir sonido alguno. Sentía las piernas mareadas, pero se obligó a avanzar a lo largo de la pared de la casa hacia el salón. Había una ventana con las cortinas descorridas, a través de la cual podía asomarse al interior. Lo que vio la dejó helada. Ruth estaba de pie en medio de la habitación, completamente vestido, con un vaso de vino en la mano. Frente a él estaba sentada una espectacular morena de unos 30 años, de piernas largas y maquillaje brillante. Pero eso no fue lo que más impresionó a Martha. Era la forma en que Ruth se movía, seguro de sí mismo, libre, sin el menor signo de ceguera. Miraba a la mujer directamente a los ojos, reaccionaba a sus gestos y expresiones faciales. Lo veía todo. «Tengo que irme», dijo la mujer, levantándose y ajustándose su corto vestido. «¿Nos vemos en Purple Nights?» «Claro». Ruth dejó su vaso sobre la mesa. «Lo de siempre, a las 11». La mujer se acercó a él y lo besó, no fugazmente, sino larga y apasionadamente. Ruth respondió con entusiasmo, y sus manos se deslizaron por el cuerpo de ella con la confianza de un hombre que sabe exactamente lo que hace. Marta se apartó de la ventana, sintiendo náuseas. El mundo giraba a su alrededor y tuvo que apoyarse en la pared de la casa para no caerse. Su marido no era ciego. Durante todo este tiempo, 10 años, le había mentido, la había utilizado. Había jugado con su compasión y su sentido del deber. El sonido de la puerta trasera al abrirse la hizo estremecerse.
Martha retrocedió rápidamente hasta la esquina de la casa, intentando respirar lo más silenciosamente posible. Oyó el chasquido de los tacones en el camino de entrada y, a continuación, el sonido de la puerta de un coche que se abría y se cerraba. El motor arrancó y el coche plateado se alejó de la casa. Martha permaneció de pie entre las sombras, sin saber qué hacer a continuación. Un huracán de emociones se desató en su interior: conmoción, ira, traición, humillación. 10 años. 10 años de su vida entregados a un impostor. Oyó a Ruth dentro de la casa hablando por teléfono. «Sí, ha llamado», dijo. «Dijo que volvía pronto». «No, le dije que estaba con Olivia». «Sí, seguro que se lo creyó. Siempre lo hace». Pausa. «Escucha, estaré allí esta noche. Prepara mi mesa de siempre». «Sí, y las chicas. Necesito relajarme. La vida de un ciego no es tan fácil como parece». Risas. Volvió a reír. Martha apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. 15 minutos después, vio a Ruth salir de casa con el bastón en la mano, pero sin apoyarse en él. Cerró la puerta con llave, miró a su alrededor y, asegurándose de que nadie pudiera verle, se dirigió a paso ligero hacia el garaje de la casa vacía de al lado. Martha le siguió a una distancia prudencial. Vio cómo abría la puerta lateral del garaje, entraba y unos minutos más tarde salía en un sedán negro, el mismo que Olivia había mencionado. Sin pensarlo, Martha corrió hacia su coche. Tenía que averiguar a dónde iba, qué hacía cuando no estaba interpretando el papel del ciego indefenso. Debía ver toda la verdad, por horrible que fuera. No fue difícil seguir a Ruth. Conducía a un ritmo pausado, respetando todas las normas de circulación. Atravesaron el centro de Clearwater y luego giraron hacia la autopista de la costa. Finalmente, Ruth aparcó cerca de un edificio de colores brillantes con un letrero de neón del Lucky Wave, uno de los casinos más famosos de la ciudad. Martha se detuvo en el lado opuesto de la calle, observando cómo su marido, Pistache, salía confiado del coche, lo cerraba y se dirigía hacia la entrada del casino. Sin bastón, sin signos de ceguera. El portero le saluda como a un viejo conocido. Martha esperó hasta que Ruth desapareció en el interior. Luego cruzó la calle y le siguió. El casino era ruidoso y estaba abarrotado. Se puso gafas de sol, aunque ya estaba oscuro, para que Ruth no la reconociera si la veía. Lo encontró en la mesa de póker. Estaba sentado con las cartas en la mano, con aspecto de jugador experimentado, haciendo apuestas y charlando con otros jugadores. A su lado había un vaso de líquido ámbar, whisky o bourbon, al que de vez en cuando daba un trago. Martha le observó durante casi una hora, tratando de dar sentido a lo que veía. Todo este tiempo le había estado mintiendo. Cada día, cada minuto de su vida juntos había sido una mentira. Hacia las 10, Ruth terminó la partida, recogió sus fichas y se dirigió a la caja registradora. Martha no pudo oír lo que le decía a la cajera, pero se dio cuenta por su mirada satisfecha de que la velada había sido un éxito. Después fue a un bar donde se encontró con un hombre. Se abrazaron como viejos amigos. Martha decidió acercarse para escuchar su conversación. Se sentó en una mesa cercana, tapándose con un menú. «Ya es hora de que dejes este juego», dijo el desconocido. «Ya tienes suficiente dinero. ¿Por qué seguir?» «¿Por qué dejarlo?», respondió Ruth, dando un sorbo a su vaso. «Mi situación es perfecta. Martha trabaja cada vez más, gana cada vez más dinero y yo vivo una vida de placer. Todo el mundo es feliz. Excepto tu mujer». Ruth se encogió de hombros. Ella consigue lo que quiere, la oportunidad de ser una santa, cuidando de su pobre marido ciego. Deberías ver cuánto la admira todo el mundo. Qué devota, qué desinteresada. Es su puta identidad. Si tuviera una repentina epifanía, no sabría qué hacer con su vida. Martha sintió que las náuseas le subían a la garganta.
Apretó la servilleta en el puño, intentando mantener la calma. ¿De verdad crees que no sospecha nada?, preguntó el desconocido. ¿Marta? Ruth se rió. Ella solo ve lo que quiere ver. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Las cosas que me deja hacerle solo porque no veo. Mira esto. Sacó su teléfono y abrió algo en la pantalla. El hombre se inclinó para ver mejor y sus ojos se abrieron de par en par. Maldita sea, ¿era ella? Nunca lo habría adivinado. ¡Qué aspecto tan modesto! Exacto, sonrió Russ satisfecho. Da igual en la oscuridad, Marty. De todas formas no puedo ver. Y ella se lo cree. Cada puta vez. Pasó el dedo por la pantalla mostrando otra cosa. Y esto es del mes pasado. Le pedí que se pusiera esta cosa. Le dije que era para una nueva tecnología para ciegos. También se lo tragó. Los hombres se rieron y Ruth siguió hojeando las imágenes, comentándolas con palabras que hicieron que Marta se sonrojara de vergüenza y rabia. Es bastante buena cuando se olvida de sus complejos, dijo Ruth, guardando el teléfono. Pero ya estoy buscando un sustituto. 10 años es demasiado tiempo para la misma mujer. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? ¿La casa? Lo tengo todo pensado. Ruth se inclinó más hacia el hombre. Ya he transferido la mayor parte a cuentas en el extranjero. La casa está a mi nombre, una de las ventajas del seguro de accidentes. Cuando llegue el momento, desapareceré. El marido ciego dejará la casa y desaparecerá. Quizás se encuentre su cuerpo en la bahía. Marta recibirá el pésame y yo una nueva vida en algún lugar del Caribe. Eres un maldito genio, dijo con admiración. Pero también eres un cabrón. Prefiero el término bi, sonrió Ruth con suficiencia. Bueno, tengo que irme. No quiero llegar tarde a las noches púrpuras. La joven Maddie se llevará un chasco. Se levantaron y Marta bajó rápidamente la cabeza para no ser vista. Los hombres se despidieron con un abrazo y Ruth se dirigió a la salida. Marta esperó a que se perdiera de vista y se apresuró a seguirle. Fuera, vio a Ruth entrar en su coche. Ni un segundo de incertidumbre, ni un solo movimiento innecesario. Se puso al volante, arrancó el motor y salió del aparcamiento, todo con la seguridad de un hombre que ve perfectamente bien. Marta se quedó apoyada en la pared del edificio, incapaz de moverse. Algo en su interior se había roto. 10 años. 10 años de engaño, manipulación y humillación. 10 años de renunciar a sus deseos, a sus sueños, a sí misma, por un hombre que se había estado riendo de ella todo el tiempo. Vio las luces traseras de su coche desaparecer en la noche y sintió algo nuevo en su interior. Una determinación fría y dura. Marta no volvió a casa aquella noche. No podía volver a una casa en la que cada esquina, cada cosa, le recordaría 10 años de engaños. En lugar de eso, condujo hasta un motel nocturno a las afueras de Clearwater y consiguió una habitación para una noche. La habitación era pequeña y sin características, con una alfombra raída y cortinas descoloridas, pero eso no importaba ahora. Marta se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en el espacio que tenía delante. El teléfono que tenía en la mano vibró. Ruth la llamaba por cuarta vez. No contestó. Al quinto timbrazo le llegó un mensaje. «Marty, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Por favor, contesta». Preocupada. Es irónico. El hombre que había pasado 10 años haciéndose el ciego, manipulándola, gastando su dinero, grabando sus momentos íntimos sin su consentimiento y compartiéndolos con otros hombres, ahora estaba vivo por ella. Marta apagó el teléfono y se tumbó en la cama sin desvestirse. Pero el sueño no llegaba. Retazos de conversaciones daban vueltas en su cabeza. Escenas de su vida en común, ahora reinterpretadas a través del prisma del engaño, pasaban por su mente. Cada petición, cada queja, cada momento de orgullo de Ruth, todo era mentira, una actuación bien urdida. A las 4 de la mañana, Marta ya sabía lo que tenía que hacer.
Se ducharía, se vestiría y entraría en acción. Si Ruth había llevado una doble vida durante 10 años, debía de haber rastros en alguna parte, documentos, cuentas, pruebas, y ella las encontraría. La mañana era clara y fría. Martha encendió su teléfono y encontró 12 llamadas perdidas de Ruth y 5 de Olivia. Llamó a su vecina. «¡Marta!». La voz de Olivia sonaba preocupada. «¿Dónde estás? Ruth me ha estado llamando toda la noche diciendo que no habías vuelto a casa». «Estoy bien», contestó Martha, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Olivia, necesito tu ayuda. Cualquier cosa. Necesito que vayas a ver a Ruth y le digas que recibiste un mensaje mío. Dile que he tenido un ataque de nervios y que me he ido a la residencia de mi madre. Dile que no quiero hablar con nadie, ni siquiera con él, y te pido que le digas que necesito tiempo a solas». Pausa. «Marta, ¿qué está pasando?», preguntó Olivia en voz baja. «Te lo explicaré todo más tarde. Ahora mismo solo necesito que hagas esto. Por favor». «De acuerdo», aceptó Olivia tras un momento de vacilación. «Iré a verle ahora mismo. Gracias. Y, Olivia, no le digas que has hablado conmigo. Dile que recibiste el mensaje». Cuando terminó de hablar, Martha marcó el número que Corey le había dado en el supermercado. «Corey, soy Martha Kinley, la mujer de Russ». «Martha», sonó sorprendido. «No pensé que llamarías. Tenemos que vernos. Hoy mismo. Es importante». Pausa. «¿Se trata de Russ?», preguntó con cautela. «Sí, sé que no es ciego», dijo Martha sin rodeos. «Lo vi ayer en el casino Lucky Wave. Puede ver perfectamente, conduce un coche y juega al póker». Un suspiro desde el otro lado de la línea. «Sabía que esto surgiría en algún momento. Muy bien, veámonos. ¿Conoces el café Sea Breeze en el Paseo Marítimo? ¿Dentro de una hora? Allí estaré». El Sea Breeze era un pequeño café con vistas a la bahía. Martha eligió una mesa en un rincón, lejos de las ventanas, y pidió un café. Corey apareció 15 minutos después, un hombre alto, pelirrojo, con el pelo calvo y mirada recelosa. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», dijo sentándose frente a ella. «Después de este descubrimiento, no he decidido si enfadarme o reírme», replicó Martha, sorprendida de su propia calma. 10 años de mi vida desperdiciados en engaños». Corey se revolvió incómodo en su silla. «Lo siento, debería habértelo dicho antes». «Sí, deberías haberlo hecho». Martha lo miró directamente a los ojos. «Ahora cuéntamelo todo, desde el principio». Corey suspiró y luego asintió. «De acuerdo, tienes que saber la verdad. Russ nunca fue ciego. El accidente fue un montaje». Aún esperándolo, Martha sintió que un nudo le subía a la garganta. «Continúa». «Todo empezó con una deuda. A Russ siempre le gustó apostar. Usted debía de saberlo». «No», Martha negó con la cabeza. «Nunca me lo dijo». «Bueno, jugaba. Mucho. Y también perdía mucho. Cuando ocurrió el Boss, debía unos $50,000 a gente peligrosa». «¿50,000?». Martha repitió la cantidad atónita. ¿De dónde había sacado tanto dinero? «No tenía tanto dinero», se encogió de hombros Corey. Por eso se le ocurrió el plan. Fingir un accidente, cobrar el seguro, pagar sus deudas y empezar una nueva vida como ciego. Pero, ¿por qué seguir fingiendo ser ciego durante tantos años? Corey soltó una risita amarga. Esta era la parte más ingeniosa de su plan. Verá, el seguro pagaba una gran suma por la lesión y la invalidez, pero si hubiera recuperado la vista 1 o 2 años más tarde, podrían haber exigido la devolución del dinero e iniciado una investigación. Y así, mientras seguía vivo, recibía una paga por invalidez, prestaciones, simpatía, y seguía pudiendo llevar una vida secreta por la noche cuando tú trabajabas o dormías. Martha sacudió la cabeza lentamente, intentando comprender el alcance del engaño. Pero, ¿cómo lo había organizado?
Los médicos, el hospital, el diagnóstico. Dinero, Marta. El dinero puede comprar muchas cosas, incluido un informe médico. El doctor Simon, que hizo el diagnóstico, ahora ejerce en algún lugar de México. Conveniente, ¿no? ¿Y usted? Marta miró a Cory con atención. ¿Cuál era tu papel en todo esto? Cory desvió la mirada. Le ayudé al principio, no orgulloso de ello. Cuando me di cuenta de que realmente iba a continuar este engaño durante años, a utilizarte de esta manera, yo no podía ser parte de ella. Tuvimos una pelea y desaparecí de tu vida. ¿Por qué no acudiste a mí? ¿No me dijiste la verdad? Me amenazó, dijo Cory en voz baja. Ruth tiene conexiones con gente con la que no quieres meterte. Y francamente, fui un cobarde. Era más fácil alejarse y olvidar. Marta sintió que una fría ira crecía en su interior. Necesito pruebas, dijo, algo que pueda usar contra él. ¿Por qué? Cory frunció el ceño. Aléjate de él. Empezar una nueva vida. Después de lo que hizo, Marta negó con la cabeza. No, tiene que responder por eso, por todos esos años. Cory guardó silencio un momento y luego asintió. Comprueba el garaje de la casa abandonada de al lado. Ruth guarda allí su coche y probablemente otras cosas. También, debería haber un escondite en su casa. Siempre escondía documentos importantes. ¿Dónde exactamente? No lo sé con seguridad, pero le gustaba utilizar el espacio que hay bajo las tablas del suelo o detrás de los radiadores. Marta tomó un sorbo de café que ya se había enfriado. Gracias, Cory. Eso ayuda. ¿Qué vas a hacer? Primero voy a reunir pruebas, luego decidiré. Después de su reunión con Cory, Marta condujo hasta la casa abandonada contigua a la suya. Sabía que Ruth tenía que estar en una sesión de fisioterapia a esa hora, que era como él solía llamar a sus ausencias de casa. El garaje estaba cerrado, pero había una pequeña puerta en un lateral. La cerradura era sencilla, y Marta, recordando habilidades de su infancia, cuando a menudo olvidaba las llaves, pudo abrirla con una horquilla. El interior del garaje estaba oscuro y polvoriento. Marta encendió la linterna de su teléfono y miró a su alrededor. En el centro había una berlina negra. A su lado había estanterías con herramientas y cajas. Marta empezó a revisar metódicamente el contenido de las cajas. En la tercera caja encontró lo que buscaba: una carpeta con documentos, pólizas de seguros, informes médicos, extractos bancarios. Aquí estaba toda la historia del fraude, perfectamente documentada. Según los papeles, la compañía de seguros había pagado a Ruth $200,000 en concepto de indemnización por su pérdida de vista y su incapacidad para trabajar. Se suponía que ese dinero iría a parar a su cuenta conjunta, pero en lugar de eso, fue transferido a una cuenta en un paraíso fiscal. Aún más interesante era el papeleo de la casa. Estaba a nombre de Ruth, aunque Marta siempre había dado por sentado que la propiedad era conjunta y ella había pagado la mayor parte de la hipoteca. Después de hacer una foto de todos los documentos con su teléfono, Marta devolvió cuidadosamente la carpeta a su sitio. Luego echó un vistazo al coche. En la guantera había gafas de sol, un mapa de la zona, recibos de varios restaurantes y casinos. Y bajo el asiento del conductor encontró una pequeña cámara digital, igual que la que Ruth le había pedido que llevara para un experimento. Saliendo del garaje y cerrando cuidadosamente la puerta, Marta se dirigió hacia su casa. Sabía que tenía unas 2 horas antes de que Ruth regresara. La casa la recibió vacía y en silencio. Marta empezó por su dormitorio, comprobando metódicamente cada centímetro del suelo en busca de tablones sueltos. No había nada. Luego pasó al estudio de Ruth, la habitación que utilizaba como lugar de descanso y meditación. Una gran librería ocupaba toda una pared. Marta empezó a dar golpecitos en la parte posterior del mueble y encontró una cavidad en la esquina inferior derecha. Apartando los libros,
encontró una pequeña puerta hábilmente disimulada en la madera del armario. La cerradura era sencilla y, utilizando el mismo pasador, Martha la abrió. Dentro del escondite había un ordenador portátil, varias memorias flash, un disco duro y una pila de documentos. Con el corazón palpitante, Martha encendió el portátil. ¿Contraseña? Probó con la fecha de su boda, pero falló. La fecha de nacimiento de Ruth. De nuevo, fallo. Se preguntó, ¿qué podría haber usado Ruth como contraseña? Ceguera. Tecleó en una corazonada. La pantalla cobró vida. Las carpetas del escritorio estaban perfectamente organizadas. Finanzas, documentos, planes, Martha. Martha abrió la carpeta con su nombre y se quedó paralizada. Cientos de fotos y vídeos, de ella en la ducha, en el dormitorio, en las situaciones más íntimas, con fechas que abarcaban casi los 10 años de su matrimonio. En algunas fotos, ella ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo filmada. En otras, posaba, creyendo que era para Ruth, que no puede ver. Al lado había una carpeta llamada Correspondencia. Martha la abrió y vio los mensajes que Ruth había intercambiado con otros hombres compartiendo estas imágenes. Los comentarios que dejaban eran vulgares y degradantes. Hablaban de su cuerpo, de sus reacciones, se burlaban de su credulidad. Martha cerró el portátil sintiendo que las náuseas le subían a la garganta. Esto era peor de lo que jamás había imaginado. No se trataba solo de engañar por dinero, sino de una humillación sistemática, de una traición en el nivel más profundo. Fotografió todos los documentos que había encontrado en el escondite y luego copió el contenido del portátil en su memoria USB. Luego volvió a colocar todo en su sitio y cerró el escondite. Ahora tenía pruebas, docenas, cientos de pruebas de años de engaño. Quedaba por decidir qué hacer con ellas. Martha telefoneó al trabajo y pidió la baja por motivos familiares. Luego fue al banco y abrió una nueva cuenta solo a su nombre. Transfirió a ella todo el dinero de su cuenta personal, dejando intacta la cuenta conjunta con Ruth. Ahora que el trabajo de preparación estaba hecho, Martha estaba lista para la confrontación. Marcó el número de Ruth. «Martha», su voz sonaba agitada. «¿Dónde estás? Me estoy volviendo loca de preocupación». «Sé que no eres ciego, Russ», dijo sin rodeos. Silencio al otro lado de la línea. «¿Qué?», dijo al fin. «¿De qué me estás hablando?» «Anoche te vi en el casino Happy Wave. Estabas jugando al póker, bebiendo whisky y enseñándole a tu amigo fotos íntimas mías. Lo oí todo, lo oí todo». Otra pausa, luego una respiración profunda. «Martha, escúchame. Puedo explicarlo todo». «¿Puede?». Hay ironía en su voz. «¿Qué puedes explicar exactamente? ¿Cómo fingiste ser ciego durante 10 años? ¿Cómo te gastaste mi dinero en casinos y mujeres? ¿Cómo grabaste nuestros momentos íntimos sin mi consentimiento y los compartiste con otros hombres?» «Martha, encontré todo el papeleo, Ruth. Seguros, cuentas bancarias, escrituras de la casa, celo del alijo en el estudio. He visto tu portátil, tus correos sucios. Lo sé todo». Largo silencio, luego un sonido, como si Ruth se hubiera sentado o apoyado en algo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente, y ya no había emoción ni falsa preocupación en su voz. Solo frío cálculo. «Me voy a casa», dijo Martha. «Llegaré dentro de 20 minutos, y hablaremos. Cara a cara». Ruth la esperaba en el salón cuando llegó a casa. Estaba sentado en un sillón y, por primera vez en los 10 años que llevaban juntos, no fingía estar ciego. Sus ojos, claros y fríos, la siguieron al entrar y se detuvieron en medio de la habitación. «Así que se acabó el juego». «Para ti siempre fue un juego», replicó Martha, sorprendida de su propia calma. 10 años de fingimiento. Ruth se encogió de hombros. «No finjas que no te gustaba tu papel.
Una esposa abnegada, cuidando desinteresadamente de un marido ciego. Todo el mundo te admiraba, Marty, tu nobleza, tu sacrificio. Yo te quería, dijo Martha con sencillez. Quería ayudarte. Y lo hiciste, sonrió Ross. Gracias a ti, he llevado una doble vida muy cómoda. De día, un ciego indefenso, rodeado de cuidados y compasión. De noche, un hombre libre disfrutando de la vida. A mi costa. Bueno, alguien tenía que pagar las facturas, dijo. La hipoteca, los servicios, la comida. Y mi chiquillo nos daba una desgravación fiscal, así que tú también te beneficiabas. Martha sacudió la cabeza intentando comprender la profundidad de su cinismo. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué no tuviste una epifanía 1 o 2 años después? Podrías haber fingido una curación milagrosa y podríamos haber llevado una vida normal. Rose se rió. ¿Y qué? ¿Ir a trabajar? ¿Convertirme en un marido normal con un trabajo normal? No, gracias. Ser ciego resultó ser mucho más rentable. La gente haría cualquier cosa por ti, te perdonaría cualquier cosa. Y tú, Marty, eras la esposa perfecta para este plan. Tan cariñosa, tan desinteresada. ¿Y las fotos? ¿Los videos? ¿Por qué los compartirías con otros? Su rostro adoptó una expresión casi soñadora. Oh, fue un regalo especial. Tu ingenuidad, tu fe en lo que yo no podía ver, era tan emocionante verte perder todos tus complejos, pensando que yo estaba en la oscuridad eterna. Y compartir esos momentos con los demás, ver sus reacciones, era un plus. Marta sintió que las náuseas le subían por la garganta, pero se obligó a mantener la calma. Eres un cabrón, Russ. Me has arruinado la vida. No seas tan dramático, puso los ojos en blanco. Has conseguido lo que querías, el papel de mártir. Yo conseguí mi libertad y mi dinero. El dinero que me robaste. Marta cruzó los brazos sobre el pecho. 200.000 euros del seguro que debían ir a nuestra cuenta común. La casa que te compraste, aunque la mayor parte de la hipoteca la pagué yo. Todos mis ahorros que te gastaste en casinos y en mujeres. Russ se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? ¿Demandarme? ¿Llamar la atención pública sobre cómo te engañaron? Me imagino los titulares. Mujer cortejó durante 10 años a un falso marido ciego. Serías el hazmerreír de todos, Marty. Tal vez, aceptó Martha, pero irás a la cárcel por fraude y perderás todo el dinero que tanto te ha costado ahorrar. Por primera vez, el rostro de Russ mostró algo parecido a la preocupación. No tienes pruebas. Lo tengo todo, dijo Martha con calma. Registros de la compañía de seguros, extractos bancarios, fotos tuyas en el casino, grabaciones tuyas hablando con tus cómplices. Y, por supuesto, todas esas fotos y vídeos íntimos que compartiste sin mi consentimiento, lo cual, por cierto, es un delito penal. Russ guardó silencio, considerando claramente sus opciones. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó por fin. La verdad, respondió Martha. Toda la verdad. ¿Cómo empezó? ¿Cómo lo planeaste? ¿Quién te ayudó? Russ suspiró, reclinándose en su silla. Muy bien. Todo empezó con una deuda. Debía 50.000 a unas personas muy peligrosas. Me amenazaron con romperme las piernas si no pagaba. No tenía tanto dinero, así que ideé un plan. Fingir un accidente y conseguir un seguro, asintió Martha. Exacto. Cory me ayudó a organizarlo. Encontró a un médico que, por una tarifa, diagnosticó una pérdida total de visión. Montamos un binge en el almacén cuando no había nadie. Supuestamente me caí de una altura y me golpeé la cabeza. Daño en el nervio óptico, ceguera permanente. Y la compañía de seguros pagó 200.000. Sí, sonrió Russ. Un plan perfecto. Pagué mis deudas, me compré una casa y empecé una nueva vida como ciego. Pero, ¿por qué tanto tiempo? Martha sacudió la cabeza. 10 años, Russ. 10 años de mentiras. Al principio pensaba, yo en 1 o 2 años,
Pero luego me di cuenta de que era más rentable estar ciega. Exenciones fiscales, prestaciones por invalidez, simpatía. Y lo más importante, la libertad. Podía hacer lo que quisiera cuando estuvieras en el trabajo o durmiendo. Y si llamaba la atención de alguien, siempre podía decir que era un error. ¿Quién creería que un ciego podía ver? Usaste mi amor, mis cuidados, y utilizaste mi ceguera para sentirte mejor que los demás, replicó Ruth. Admítelo, te gustaba ser la heroína a los ojos de los demás. Pobre Martha, tan leal, tan desinteresada. Martha guardó silencio, mirando fijamente al hombre con el que había vivido 15 años, 10 de los cuales se habían basado en mentiras. Un hombre al que había amado, por el que había renunciado a su carrera, a sus amigos, a sus propios deseos, y durante todo ese tiempo él se había reído de ella, la había utilizado, la había traicionado de las formas más atroces. «Me voy, Ruth», dijo finalmente. «Mañana voy a pedir el divorcio, y si no aceptas mis condiciones, entregaré todas las pruebas a la policía, a la compañía de seguros y a tus amigos del casino. A ver cómo reaccionan si les engañas durante 10 años». Ruth la miró con fría malicia. «Vas de farol. Tienes demasiado miedo a la vergüenza pública». «Compruébalo», replicó Martha con calma. «No tengo nada más que perder». A la mañana siguiente de su conversación con Ruth, Martha se encontró con un extraño vacío en su interior. Apenas había dormido, tumbada en el sofá del salón, escuchando los sonidos de la casa en la que había vivido durante 10 años. Ruth se encerró en el dormitorio, aparentemente contemplando sus próximos movimientos. Una vez le oyó hablar por teléfono, en voz baja pero tensa, como si intentara decidir algo. Hacia las 6 de la mañana, Martha se levantó, se duchó y se preparó un café. Le temblaban ligeramente las manos, pero en su interior crecía una firme determinación. Sabía lo que tenía que hacer e iba a llegar hasta el final. Cuando Ruth bajó a la cocina, tenía un aspecto inusual, sin el fingimiento habitual, sin la fingida inseguridad de movimientos que había mostrado a lo largo de los años. Sus ojos seguían claramente todos sus movimientos. «¿De verdad estás dispuesta a ponernos en ridículo a los dos?», preguntó en lugar de saludar. «Estoy dispuesta a hacer justicia», respondió Martha con calma. «Debes abandonar esta casa esta noche. Tienes hasta esta noche para recoger tus cosas». Ruth se rió. «Esta casa está registrada a mi nombre, por si lo has olvidado. No puedes echarme». «Puedo», Martha tomó un sorbo de café. «Y lo haré. O te vas voluntariamente o voy a la policía con pruebas de fraude y distribución no consentida de material íntimo. ¿Qué prefieres?». Ruth permaneció en silencio, estudiando su rostro. Algo en su expresión debió de convencerle de que no iba de farol. «De acuerdo», dijo finalmente. «Iré, pero no recibirás ni un céntimo de mi dinero». «No es tu dinero», replicó Martha. «Es el dinero que me robaste a mí y a la compañía de seguros. Y créeme, me aseguraré de que recuperes cada dólar». Mientras Ruth subía a hacer las maletas, Martha llamó a Olivia. «Se marcha hoy», dijo sin preámbulos. «Gracias a Dios», exhaló Olivia. «¿Quieres que vaya?». «Sí, por favor. No quiero estar sola con él». Olivia llegó 20 minutos después. Abrazó a Martha en silencio, luego se sentó a la mesa de la cocina y se sirvió una taza de café. «¿Qué tal estás?», preguntó. «No lo sé», respondió Martha con sinceridad. «Me siento todo y nada al mismo tiempo. Ira, humillación, alivio, pero sobre todo, vacío». «Es normal», asintió Olivia. «Llevas 10 años viviendo una mentira. No va a desaparecer de la noche a la mañana». Oyeron a Ruth bajar las escaleras con una maleta. Cuando vio a Olivia, se detuvo. «¿Traes a una animadora?», sonrió. «Vete, Ruth», dijo Martha en voz baja. «Vete de una vez. Te vas a arrepentir de esto», murmuró él dirigiéndose a la salida.
De lo único que me arrepiento es de haber perdido 10 años contigo, replicó Martha. La puerta se cerró de golpe y se hizo el silencio. A través de la ventana, Martha observó cómo Ruth se dirigía al garaje de la casa vecina, donde guardaba el coche. Unos minutos después, un sedán negro salió del garaje y desapareció al doblar la esquina. «Se ha ido de verdad», susurró Martha, con las lágrimas corriéndole por las mejillas por primera vez en días. Olivia la abrazó y la dejó llorar. «Llora», dijo acariciando la espalda de Martha. «Llora», dijo acariciando la espalda de Martha. Más tarde, cuando Martha se hubo calmado un poco, se sentaron en el salón con tazas de té. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Olivia. «Primero voy a llamar a mi madre», suspiró Martha. «Luego buscaré un buen abogado, y creo que iré a la policía». «¿A la policía?». Olivia alzó las cejas. «Sí, esas fotos y esos vídeos». Martha dudó. «Los compartió con otros hombres, sin mi consentimiento. Eso es un delito». Olivia le apretó la mano. «¿Estás segura de que estás preparada para esto? La policía, los tribunales, la publicidad...». «No», Martha negó con la cabeza. «No estoy preparada, pero tengo que hacerlo, no solo por mi propio bien, sino por el de las demás mujeres a las que podría engañar en el futuro». La llamada a su madre fue breve pero emotiva. Al oír la noticia, Ulla no dijo, «te lo dije», aunque tenía todo el derecho a hacerlo. En su lugar, dijo, «voy para allá. Mañana recogeré mis cosas de la residencia y vendré a verte». «Mamá, no hace falta que...». «Sí tengo que hacerlo», dijo Ulla con firmeza. «Eres mi hija, y estaré a tu lado cuando me necesites». Ese mismo día Martha encontró una abogada especializada en derecho de familia y casos de fraude. Laura Finch, una mujer enérgica de unos 50 años, escuchó atentamente la historia de Martha, revisó las pruebas que había reunido y asintió. «Tenemos un caso sólido. No se trata solo de divorcio, sino de fraude, delitos financieros y violación de la confidencialidad. Podemos conseguir no solo un reparto justo de los bienes, sino también una indemnización por daños emocionales». «Quiero que lo castiguen», dijo Martha, «por todo lo que ha hecho». «Lo hará», le aseguró Laura, «pero prepárate para que sea un proceso largo y difícil». Al día siguiente, Martha fue a la policía. El detective Ramírez, especializado en ciberdelincuencia, grabó pacientemente su declaración y revisó las pruebas de la distribución de material íntimo. «Se trata de un delito grave, señora Kinley», dijo, «sobre todo por su duración y magnitud. Haremos un caso e iniciaremos una investigación». Cuando Martha volvió a casa, encontró que Ulla ya había trasladado sus cosas y estaba cocinando. «Has adelgazado», dijo su madre en lugar de saludarla. «Necesitas comer bien para sobrellevar esta pesadilla». Martha sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. A pesar de todas sus diferencias, Ulla siempre estaba a su lado cuando realmente la necesitaba. Las semanas siguientes transcurrieron entre asesoramiento jurídico, visitas de la policía y crisis emocionales. Martha descubrió que una de las cosas más difíciles era admitir ante colegas y conocidos que Ruth había estado fingiendo ser ciego todo el tiempo. «¿Cómo no te diste cuenta?», preguntaron algunos sin ocultar su incredulidad. «Era muy convincente», contestó Martha, conteniendo la rabia. ¿Qué podían saber ellos de los años de manipulación, del fingimiento diario, cada hora, de alguien en quien ella confiaba incondicionalmente? Olivia se había convertido en su principal apoyo estos días. Venía todas las noches, traía comida o vino, se sentaba a su lado cuando Martha no quería hablar. «¿Sabes qué es lo más frustrante?», dijo Martha una noche mientras estaban sentadas en el patio con vasos de vino. «El hecho de sentirme tan estúpida. 10 años. 10 años sin darme cuenta de lo obvio». «No eres estúpida», dijo Olivia con firmeza. «Eres crédula. Le querías y confiabas en él. Eso no tiene nada de vergonzoso. Y esas fotos, los vídeos,
Marta sintió que la sangre se le subía a las mejillas. No puedo ni imaginar cuánta gente los ha visto. ¿Cómo voy a mirar a la gente a los ojos ahora? Con la cabeza bien alta, replicó Olivia. Eres una víctima, Marta. Víctima de un crimen. La culpa es de Ruth, no tuya. Un día, mientras ordenaba el dormitorio, Marta se topó con una caja de cosas de Ruth que él no se había llevado. Viejos jerseys, libros, fotografías. Una de ellas los mostraba el día de su boda. Jóvenes, sonrientes, esperanzados. Marta se quedó mirando la fotografía durante un buen rato y luego sacó la caja al patio. Apiló los objetos en un cubo de basura metálico, les echó un poco de líquido para encendedores y encendió una cerilla. Las llamas se elevaron devorando las pruebas de su vida pasada. Ulla salió al patio trasero y permaneció en silencio junto a su hija, observando cómo el fuego devoraba los recuerdos. ¿Te encuentras mejor?, preguntó cuando solo quedaban cenizas. Un poco, respondió Marta. Es simbólico. Quemar puentes, asintió Ulla. Una buena forma de seguir adelante. Un mes después de la marcha de Ruth, llegaron los primeros resultados judiciales. El tribunal congeló sus cuentas y prohibió la venta de la casa hasta que finalizara el proceso. La compañía de seguros inició su propia investigación por fraude y la policía acusó a Ruth de distribuir material íntimo sin consentimiento. Me ofreció un trato, me dijo Laura Finch en otra sesión de asesoramiento. Te devolverá la mitad del dinero que recibió de la compañía de seguros y renunciará a reclamar la casa a cambio de retirar todos los cargos penales. No, dijo Marta con firmeza. No hay trato. Quiero que responda de todo. Laura sonrió. Ya me imaginaba que dirías eso. Apoyo plenamente tu decisión. La vida iba mejorando poco a poco. Marta volvió al trabajo donde sus compañeros la recibieron con comprensión y apoyo. Peter, su jefe, incluso le ofreció un ascenso que se merecía desde hacía tiempo pero que había rechazado anteriormente debido a sus obligaciones con su marido ciego. Eres una contable excelente, Martha, le dijo, y te mereces este puesto más que nadie. Ulla, viendo que su hija empezaba a asimilar la situación, habló de volver a la residencia. «Puedo quedarme si aún me necesitas», dijo mientras desayunaba. «No, mamá», sonrió Marta. «Estoy bien, o al menos estaré bien. Gracias por estar a mi lado cuando lo he necesitado. Para eso están las madres». Le dio Ulla una palmadita en la mano. «Aunque tengo que admitir que echaré de menos nuestras tardes juntas tomando vino y cotilleando. Podemos seguir teniéndolas», abrazó Marta a su madre. «Te visitaré más a menudo, te lo prometo». Una tarde, mirando viejos álbumes de fotos, Martha se encontró con fotos de la costa, tomadas antes del accidente de Ruth. Habían planeado ir al mar con regularidad, pero después de su bui, esos planes habían quedado en suspenso. «¿Qué sentido tiene ir al mar si no puedo verlo?», dijo Ruth, y Marta, por supuesto, estuvo de acuerdo, renunciando a su propio placer por su marido. Al día siguiente solicitó unas vacaciones, las primeras en muchos años que no iba a dedicar a cortejar a su marido, sino a disfrutar de la vida. «¿A dónde irás?», preguntó Olivia cuando Marta le contó sus planes. «Al mar», respondió Marta. Hacía mucho tiempo que quería volver a ver el mar. El pequeño hotel frente al mar de San Petersburgo era sencillo pero acogedor. Marta reservó una habitación con vistas al Golfo de México, y aquella primera noche se pasó horas sentada en el balcón contemplando la vasta extensión de agua, teñida de dorado y rosa por la puesta de sol. Por la mañana se levantó antes del amanecer, se puso un vestido ligero y bajó a la playa. La arena estaba fresca bajo sus pies descalzos y el aire de antes del amanecer estaba cargado de frescor y sal. Martha caminó por la orilla, dejando huellas que las olas borraron enseguida. Encontró un lugar tranquilo, se sentó en la arena y esperó a que saliera el sol. El cielo se fue aclarando poco a poco, pasando del azul oscuro al lavanda
y luego al rosa y al dorado. Los primeros rayos de sol tocaron el agua, que brilló como si estuviera tachonada de diamantes. Marta respiró profundamente el aire marino y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de pena, sino de alegría pura y desbordante. Por primera vez en años, era completamente libre, libre de mentiras, de manipulación, de culpa y obligación. Pensó en lo que había vivido, en la traición y la humillación que había sufrido, en los 10 años que había pasado sirviendo a un hombre que se había reído de ella a sus espaldas todo el tiempo. Sobre las fotos y los vídeos que siempre estarían en Internet, recordándole su credulidad e ingenuidad. Pero aquí fuera, frente al vasto océano y el sol naciente, esos pensamientos parecían menos importantes. Sí, la habían herido, sí, la habían traicionado, pero había sobrevivido. Había encontrado la fuerza para enfrentarse al engaño, buscar justicia y empezar una nueva vida. Las olas rompían contra la orilla, bañando sus pies, y el sol subía cada vez más, calentando su piel. Marta se sentía vulnerable, expuesta al mundo, pero fuerte al mismo tiempo. Había pasado por el fuego y el agua, y había salido de aquella prueba no destrozada, sino curtida. Le esperaba la incertidumbre, juicios, quizás la humillación pública cuando la historia se hiciera pública, pero, por primera vez en muchos años, Marta no tenía miedo del futuro. Estaba dispuesta a afrontarlo con la cabeza bien alta. Puesta en pie, Marta se metió en el agua hasta las rodillas, dejando que las olas abrazaran su cuerpo. Con un cosquilleo en el talón, bajó la mano y encontró una concha marina en la arena. Marta se la acercó a los ojos y contó las espirales. 10.